Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Continúa y persiste y ahora se incrementa la incertidumbre política en Venezuela tras las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. Los 18 gobernadores oficialistas en los estados en los cuales el gobierno logró la victoria y quedarse con esas gobernaciones, con esos poderes ejecutivos regionales, fueron juramentados ante la polémica y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, la plenaria de esa Asamblea Nacional Constituyente convocó formalmente a los gobernadores opositores electos, los 5 gobernadores de los estados Zulia, Anzoátegui, también del estado Táchira, del estado Mérida y del estado Nueva Esparta, a juramentarse ante ese organismo, que los abogados lo califican como un organismo supraconstitucional. Al menos en esa tesis se sustenta la opinión del abogado constitucionalista venezolano muy reconocido José Vicente Haro, quien asegura que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultad jurídica ni constitucional para juramentar a gobernadores electos, y al ser un órgano de origen ilegítimo, que precisamente no tiene legitimidad de origen, y que todos sus actos son espurios y carecen de eficacia jurídica por no tener legitimidad de origen, sino ser o que es un organismo instalado de facto en el Estado y que actúa de manera supraconstitucional, es decir, por encima de la Constitución, no tiene validez, por lo menos no tiene validez vinculante de acuerdo a lo estipulado en el derecho consuetudinario alcanzado en el ordenamiento jurídico venezolano, pero sí es vinculante para un gobierno que actúa unilateralmente ejecutando esos actos administrativos y jurídicos precisamente de manera unilateral. Es la opinión de José Vicente Haro, o un análisis de esa opinión. Sin embargo, el gobierno avanza viento en popa con esas juramentaciones, y el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, les advirtió a los gobernadores opositores que de no juramentarse ante la constituyente no podrán asumir sus cargos, y quien no acate esa sentencia aprobada por decreto constituyente, entonces serán destituidos de sus cargos esos gobernadores. De hecho, se conoció que el 19 de octubre, con ese decreto constituyente, oficialmente, la Asamblea Nacional Constituyente emitió una prohibición a los consejos legislativos de esos estados, de Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Zulia, para que juramenten a los gobernadores electos que no se hayan subordinado a la constituyente, es decir, que no podrán juramentarse ante sus respectivos consejos legislativos. Y con ese decreto, esos consejos legislativos de mayoría oficialista, los diputados regionales, pudieran declarar una falta absoluta y despojar del cargo a los gobernadores electos, que de no juramentarse ante la Asamblea Constituyente, pudiera entonces darse el escenario en el que los consejos legislativos recurran a esa figura jurídica inexistente llamada desacato, instaurada por el Tribunal Supremo de Justicia, para tener ese pretexto jurídico para declarar una falta absoluta y de esa manera aislar jurídica y administrativamente a esos gobernadores electos y hacer que no les quede más camino que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para que puedan tomar posesión de esos cargos y haya cierta vinculación, por lo menos para la Asamblea Constituyente, de que efectivamente podrán tomar el poder y asumir ese mandato. De hecho, la ley venezolana claramente lo estipula, y es que en el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores se dispone ante quién deben los gobernadores prestar juramento. Según esa norma, y cito textualmente lo que reza el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores: el gobernador electo tomará posesión del cargo previo juramento ante la Asamblea Legislativa. Si por cualquier circunstancia no pudiere hacerlo ante la Asamblea Legislativa, lo hará ante un juez superior de la correspondiente circunscripción judicial. Es decir, que la Asamblea Legislativa o el Consejo Legislativo de cada estado tiene la facultad
para juramentar a los gobernadores, y si éste no puede presentarse ante ese Consejo Legislativo, se juramentará ante un juez superior de su circuito judicial. La Asamblea Nacional Constituyente está omitiendo esta regla fundamental, y apela a la tesis de que al ser un poder constituido y al ser una asamblea constituyente, esta hace que los demás poderes constituidos del Estado se subordinen a ella y que pierdan ese efecto jurídico transitoriamente, porque ahora el poder plenipotenciario del Estado y toda la carga de todos los poderes del Estado recaen en la Asamblea Constituyente, y por lo tanto este es el suprapoder prácticamente único, mientras transitoriamente redacta una nueva constitución. Efectivamente es así, pero al ser de origen ilegítimo, esa tesis no puede tener validez, según lo que afirman los juristas. Y al no tener validez, no hay vinculación posible para que se derogue transitoriamente esa regla básica del artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, y aún se mantiene vigente. Por lo tanto, los gobernadores deben juramentarse ante los consejos legislativos, pero el gobierno lo omite. Maduro no lo menciona, y en la constitución de cada estado se especifica, por ejemplo, en la constitución del estado Zulia, al occidente del país, en su artículo 73, se especifica que el gobernador electo de esa entidad debe juramentarse ante el Consejo Legislativo del estado Zulia para poder asumir su cargo, y debe hacerlo 10 días después de que se instale y sea proclamado el gobernador electo de esa entidad venezolana. En vista de este escenario, la oposición venezolana aseguró que va a denunciar el presunto fraude electoral en instancias internacionales. La oposición planea denunciar ante instancias internacionales, según informó la agencia Reuters. Lo que acusa es, a su juicio, un fraude en los comicios regionales del 15 de octubre. Esto lo dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento de mayoría opositora. Y también Estados Unidos se pronunció en un comunicado rechazando la orden de la Asamblea Constituyente, a su juicio ilegítima, para que los gobernadores electos se juramenten ante ella. Pero en este contexto se pronunció la Mesa de la Unidad Democrática y emitió un nuevo pronunciamiento en torno a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. Y es que el 18 de octubre, en una rueda de prensa encabezada por Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, y acompañado de los ex candidatos opositores Ismael García, José Manuel Olivares, María Martínez y el gobernador también electo del estado Mérida, Ramón Guevara, aseguró que se reunieron con la mayoría de los otros ex candidatos de la MUD, de la oposición, para debatir, estudiar y fijar las posiciones y acciones que asumirá la coalición opositora de cara a los nuevos escenarios políticos potenciales que se avecinan en el país con la victoria del oficialismo, del chavismo, en 18 estados. Y Guanipa aseguró que un grupo de cómplices del CNE está ejerciendo acciones que están terminando de implosionar el voto en Venezuela. Y también afirmó que los resultados del CNE son, y cito, tan falsos como los más de 8 millones que presuntamente obtuvo el gobierno, los 8 millones de votos que presuntamente obtuvo el gobierno para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de hecho había anunciado que este 19 de octubre se reunirían los 5 gobernadores opositores para tomar una decisión sobre si se juramentan o no ante la Constituyente, pero no se pronunciaron. Se espera que lo haga en los próximos días. Hasta el cierre de esta decisión no lo ha hecho, pero mantiene firme su postura de no juramentarse ante la Constituyente y de hacerlo solo ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia. De hecho, una fuente cercana a este gobernador, el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que este le comunicó que se mantiene firme en su postura, fiel a su postura de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el Consejo Legislativo, tanto del estado Táchira como del estado Zulia, asumieron una posición y le dijeron a los candidatos, o mejor dicho, a los gobernadores electos, que de no juramentarse podría asumir interinamente la gobernación del estado Zulia, no así la de Táchira porque no ha habido pronunciamiento, mientras no se juramente, y entonces sería destituido y las elecciones, por lo menos en el estado Zulia, serían repetidas en un plazo de 30 días, mientras asume interina y transitoriamente
la gobernación de esa entidad del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Se lo informó Giovanni Villalobos, el secretario de Gobernación del tren ejecutivo de la anterior gestión, el exgobernador derrotado por Guanipa, Francisco Arias Cárdenas. Este es el escenario político, un escenario que puede complicar incluso y trabar aún más las negociaciones o presuntas negociaciones entre gobierno y oposición en República Dominicana, que ahora ha desmentido la oposición, que ahora ha asegurado se va a trabar más y que no asumirá diálogo ni habrá encuentros exploratorios en Dominicana hasta tanto no se resuelva este impasse político que hay entre los gobernadores opositores electos y el oficialismo, el gobierno y los consejos legislativos de mayoría oficialista cuyas elecciones están en mora. Por lo tanto, al tener ese periodo vencido, jurídicamente no tienen la potestad para decidir tal posición. Pero el ordenamiento jurídico venezolano está siendo omitido, y al ser omitido se incurre en una falta y en un delito constitucional que se mantiene vigente y que hace que haya, según juristas, un limbo jurídico y vacíos de actos administrativos, porque no hay facultades que le competen al Consejo al Consejo Legislativo, y la está asumiendo la Asamblea Nacional Constituyente para sí. Y es tanta la incertidumbre política en Venezuela con respecto a esta situación que el propio líder opositor y secretario del Partido Acción Democrática, uno de los más victoriosos o el más victorioso en las elecciones primarias de la oposición del 10 de septiembre, Henry Ramos Alup, advirtió que podría haber desánimo para las próximas elecciones municipales en Venezuela, las próximas elecciones de alcaldes también en mora desde diciembre de 2016. Se prevé que se realicen de manera extraoficial para el 10 de diciembre de 2017, fecha para la cual inicialmente estuvieron previstas las elecciones regionales hasta que fueron adelantadas por la constituyente para el 15 de octubre. Ramos Alup cree que en las próximas elecciones de alcaldes previstas para el 10 de diciembre extraoficialmente pudiera haber desmotivación. Cabe destacar que para las elecciones regionales se abstuvieron de votar 7.668.853 venezolanos. Ramos Alup dice que, y cito, todo un conjunto de circunstancias, desde la negación de las sustituciones previstas en la ley, pasando por la reubicación inopinada sorpresiva de un gran número de electores, más las presiones del carnet de la patria y entre otras incidencias, podrían afectar la participación en las elecciones municipales. Esto lo advirtió el líder opositor, quien también asegura que los gobernadores opositores electos no deben presentarse en la Asamblea Nacional Constituyente, porque cree, con respecto a las municipales, que las dificultades y la derrota que sufrió la oposición en el 15 de octubre podrían generar desánimo en la OMUD y en el electorado opositor de cara a estos comicios. Por lo tanto, el escenario, o mejor dicho, los costos políticos que podría acarrear esta derrota para los eventuales escenarios que se le avecinan a la oposición, tanto la política como la social, podrían entonces generar un conjunto de factores que harían que el costo político se incremente tanto que ya a la oposición no le quede más remedio que concentrar todo su capital político, su maquinaria y su sistema mediático y político en postular candidatos y luego un candidato uninominal para las próximas elecciones presidenciales y presionar para que éstas no sean retardadas administrativamente ni por el Consejo Nacional Electoral ni por la Asamblea Nacional Constituyente, según afirman analistas políticos. Así se encuentra hasta el cierre y la edición de esta transmisión el escenario político en Venezuela.